damos la bienvenida al doctor Odelis Matos Flores. Es un abogado en ejercicio, pero tiene maestría o estudios en asuntos electorales y fue presidente de la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste en la primera etapa de ese municipio y tiene una experiencia en los asuntos políticos electorales dominicanos. Odelis, la ley de partido, ¿por qué no se acaba de aprobar? ¿Cuál es su opinión en definitiva después de tantos años debatiéndose? Eso se empezó en los 90 a hablar de una ley de partido y proyectos ha habido en el Congreso desde el año 2002 que entró por primera vez hasta hoy, es decir, 15 años de discusiones. Deben haber entrado 8 o 10 veces al Congreso Nacional el proyecto con diferentes variaciones, pero la esencial. ¿Por qué no se ha aprobado el proyecto de ley de partidos? Antes que nada, dar las gracias por la invitación cortés que nos extiende este prestigioso espacio que usted conduce de manera ejemplar. Con relación a la ley de partido han habido intereses que han impedido la aprobación de la misma porque afecta intereses y beneficia a otros. Por ejemplo, cuando se llega al poder, la ley de partido no es una opción, no es la primera opción. Independientemente de que la propuesta que está cursando en el Congreso parece que está logrando algunos consensos, con algunos con los cuales yo difiero, por ejemplo, en el caso del financiamiento por compañías extranjeras, y otros asuntos que van avanzando. Parece ser que los mayores escollos que está presentando en este momento conciernen a la modalidad de las primarias para la selección de las candidaturas y en lo relativo al financiamiento parece que ya hay cierto consenso que, dicho sea de paso, es contrario a lo que establece la Constitución y a tratados internacionales. Vamos por parte, Odelis. Primero, en cuanto a lo general, la ley, el padrón a utilizarse en la primaria ha sido... Yo no sé si eso es un pretexto de los partidos para entretenernos, para evadir las cosas fundamentales, porque uno no concibe que se quiera imponer a todos los partidos por igual, que haya un solo método de elección democrática de sus candidatos. Los estatutos, la mayoría de los partidos dicen que son los miembros de ese partido los que cogen los candidatos. Bueno, puede ser si hay consenso que se coja otro, pero si no lo hay, ¿por qué insistir en imponer un solo mecanismo? Evidentemente que coincidimos con usted en lo relativo a que parece que se pretende entretener mientras se pasa lo relativo al financiamiento, que es el aspecto más importante de la ley de partidos. Mientras todos los partidos políticos están concentrados en lo relativo a la modalidad de las primarias realizadas, si son cerradas, abiertas, o si por lo contrario el partido es que selecciona el método y la fecha en hacerlo. Que dicho sea de paso, vimos que en el día de ayer el Partido Revolucionario Moderno ya fijó la fecha para la realización de su proceso convencional o primarias. Primarias, pero con su padrón. Lo que significa que no va a adoptarse ni uno ni otro, sino un método que podría decirse que es ecléctico, que es en el cual el partido selecciona, porque la ley de partido de imponer una fecha tendría que ser todos los partidos que concurran al proceso de selección de sus candidaturas en un mismo día, pero con el anuncio que acaba de hacer el PRM queda evidenciado que va a coger un método distinto y no se ha aprobado. Bueno, el PRM también está desafiado a demostrar que es posible tener un padrón, porque uno de los argumentos es que los partidos no pueden tener un padrón porque no tienen capacidad para gestionar un padrón. No pueden los partidos convocar a sus simpatizantes a inscribirse o a renovar un padrón y mantenerlo, porque es una hipocresía, porque en la misma ley ya se aprobó, en el proyecto original está y ya se aprobó en consenso, que los partidos tendrán que tener un padrón actualizado cada año, pero al mismo tiempo se dice que no, que somos incapaces de tener el padrón, lo que quiere decir que han aprobado algo que ellos dicen que no van a cumplir. ¿No es así? No creo que sea. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno ha estado imbuido en todo este trabajo relativo a constituir su padrón a través del PREMIL y el PRECOS. Y ya están bastante avanzados, según tengo conocimiento. Deben estar concluyendo ya la elaboración. Sí, están concluyendo, van a empezar el proceso de asambleas ya con ese padrón. Con el hecho de Creo que hasta el 30 hasta o 31 de octubre va a terminar, se cierra el padrón de ese partido. Se cierra el padrón con relación al proceso. ¿Y lo pueden hacer los otros partidos? No. Yo presumo que podrán, tienen la misma, o sea, el electorado dominicano, el dominicano tiene la misma idiosincrasia, pueden también constituir su padrón. Claro, se puede hacer un padrón. Sí, y no es democrático el que todos los miembros que se inscriban en un partido sean los que elijan su candidato. Evidentemente que sí. Ahora, hay un aspecto que yo quiero tocar que es nodal, que han dejado de lado. Yo vi en esta recién finalizada semana
que aquí hubo un panel interesantísimo que yo seguí hasta el final. Desde el que hubo en 1+1 el jueves. El jueves pasado de la recién finalizada semana. Y vi una gran debilidad de parte de los voceros de los partidos ante el Congreso, específicamente los voceros en la Cámara de Diputados, ante la Cámara de de los Diputados. partidos principales. Veía que se referían al asunto del financiamiento y manifestaban, si no estoy confundido, que había cierto consenso con la aprobación de un precepto, de un articulado que establecía el financiamiento por compañías extranjeras a las candidaturas y a los partidos políticos. Digo que hay un desconocimiento porque parece que ignoran la existencia del artículo 47 de la ley electoral que establece el financiamiento interno y externo como debe ser y establece que el financiamiento externo en el artículo 55 es ilegal de compañía extranjera. Pero eso tiene una razón histórica. Eso no, la presencia no es casual de esos articulados, tiene razones históricas. Si hacemos un poco de historia y vamos a las décadas de los 80 y 90, recordaremos que en esa época el narcotráfico en Centroamérica y Suramérica permeaba mucho los procesos electorales y llegamos a ver incluso narcotraficantes que fueron candidatos en el caso de... Pero no hace tanto todavía. Pero, y todavía se dice que hay, incluyendo aquí, dinero del narcotráfico. Bueno, detrás de candidatos. Eso estaría también por demostrarse. Ahora bien, ¿qué acontece? La presencia de esos articulados en la ley dominicana no es casual, decíamos, porque si usted revisa toda la legislación electoral latinoamericana, va a ver que hay un precepto o artículo que concierne algo relativo o igual. Y muestra de ello es que en todos los países, cuando se ha violado el financiamiento, y tenemos el caso de Brasil, lo que pasó en Panamá y en otros países que están siendo cuestionados gobiernos por la forma en que fueron financiados para llegar al poder. Entonces, eso no es casual, y es que existe un convenio, una convención iberoamericana que establece regulaciones con relación al financiamiento a candidaturas y a partidos políticos. En el artículo 8 de esa convención iberoamericana Convención Iberoamericana de lucha contra la corrupción y la impunidad. Era contra la corrupción. Contra la corrupción y la impunidad. Porque el financiamiento ilegal es una modalidad de corrupción. Entonces, eso, la convención, y nosotros somos signatarios como país de esa convención. Entonces, cuando decía que parece que hay un gran desconocimiento de parte de los legisladores, de los distinguidos legisladores que estuvieron aquí, es que ignoran ese precepto legal que tiene un rango constitucional. Y recordemos que en las pirámides de las normas jurídicas, de la jerarquización de las normas jurídicas, los tratados internacionales y la Constitución están en primer orden. Después siguen las leyes adjetivas y así sucesivo. Entonces, si una ley, como la ley de partido, incluye en algún articulado que el financiamiento por parte de compañías extranjeras estaría en contradicción con ese tratado internacional, por ende sería nulo de nulidad. Pero, Odelis, ¿no le llama la atención que en el momento en que está en vigencia el escándalo Odebrecht, o sea, de financiamiento transnacional para hacer negocio, para corromper, que aquí en vez de avanzar, que ya tienen consenso para permitir que una empresa extranjera que tenga una representación local pueda dar aporte político a los partidos, cuando hasta ahora estaba prohibido? O sea, vamos en dirección contrario al saneamiento, es la ley de partidos. Por esa razón somos subcampeones, como decía usted bien ahorita, a nivel internacional, entre todos los países, en cuestionamientos y falta de confianza y transparencia con relación a los y en corrupción. Y en corrupción. Entonces, no es posible, desde el punto de vista legal, de que una ley adjetiva entre en contradicción con un tratado internacional que tiene, como decía, jerarquía constitucional y por ende, de aprobarse esa disposición sería inconstitucional. Odeli, hay otras cosas ahí, el financiamiento, el 80% para los partidos mayoritarios y el 20% para el resto, pero con unas desigualdades enormes. Por ejemplo, el que recibe el 5% del voto recibe lo mismo que el que recibe el 50%. Pero el que recibe 4.98 va a tener una diferencia abismal con el que recibe 5. O sea, como que no hay escalones en eso. Parece ser que se va a mantener igual, según lo que sí, hasta ahora ellos mantienen lo mismo, 80 y 20. Igual que como figura en el reglamento para financiamiento de partidos, que esa palabra no me gusta utilizar, financiamiento de partidos, porque se ve como una actividad mercurial.
pero así es que establece el reglamento para el financiamiento de partidos por parte de la Junta, en donde un partido con 5% tiene lo mismo que uno que tenga el 50%, y es el caso, por ejemplo, Pero el que saca 4.9 obtiene muchas veces menos que que el que saca tiene un 5. 5%. Entonces, yo escuché en su intervención cuando se estaban en el panel y vi su inquietud y la comparto perfectamente, porque no es posible que, por ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que a grandes esfuerzos pudo llegar a un 5%, le corresponde lo mismo, por ejemplo, que al PRM o al PLD. El PLD que sacó 60 Que, y el PRM que que le sacó atribuyen 30, 60%, porque todavía no se sabe cuáles le fueron. toca lo mismo que el que sacó el 5. Porque aquí no se sabe cuál Pero fue. en que él sacó el 5 le toca 100 veces más que el que sacó el 4. Porque no sabemos todavía cuáles fueron los resultados reales electorales, porque si recordamos y hacemos un poquito de historia, recordaremos que el proceso de escrutinio que se ensayó en las recién finalizadas elecciones fue un proceso al margen de la ley electoral, Sí. lo que significa que era también ilegal. Bueno, hay otras diferencias. Dicen que van a dejar para la ley electoral lo que se refiere al tope del financiamiento a los partidos. Eso no es de la ley de partidos. De la ley de partidos, perfectamente. Entonces ellos no se han puesto de acuerdo y ahora dicen que lo van a dejar para la ley electoral, pero eso no es del ámbito de la ley electoral, sino de la ley de partidos. La ley de partidos es del ámbito de la ley electoral, concierne al montaje del proceso electoral. Sí. Lo que la Constitución consagra en el artículo Y la ley de 11 y partidos 12, es para regir las actividades de los partidos. actividad Ahí interna, es que tiene que estar la el metodología tope. de selección, Pero no el es monto. una manera de evadir el establecimiento de un tope. Lo que Realmente. pasa es que se quiere como posponer, porque como hay mayor interés en la aprobación de la ley de partido, y usted escuchó que lo dijeron, aprobando la ley de partido entienden que quizás se olviden con relación a ese aspecto. Que es la fundamental es la ley del sistema, del régimen electoral, En que es efecto, más importante. lo más importante ahora mismo para mí, y creo que comparten esa misma opinión muchos inquietos de la materia, es el financiamiento de los partidos. Y le insisto con relación a lo del financiamiento, porque no solamente la ley electoral se ha pronunciado con relación al financiamiento legal. Si usted busca el reglamento sobre financiamiento a los partidos políticos, en el artículo 6 establece que la Junta supervisará las asignaciones que le confiere a los partidos por concepto de financiamiento político, pero también el financiamiento lícito, oígase, lícito, lo que significa que no solamente la ley electoral, sino el reglamento también se ha pronunciado en el sentido de la licitud de los recursos que reciben los partidos políticos. Si hacemos un análisis conforme al reglamento, a la ley electoral y a la Constitución de la República, si los candidatos que que aspiraron al proceso electoral pasado, que tuvieron posibilidades, por ejemplo en el caso de Luis Abinader y en el 12 de Hipólito Mejía, y todos los que fueron candidatos en los dos procesos de la oposición, tienen derecho incluso, en el caso de las elecciones del 16, a incoar una acción de nulidad contra el proceso electoral. ¿Y por qué? Porque entra en contradicción con la Constitución por el financiamiento. Si usted busca el artículo, ahí está en la compilación de ley electoral y Constitución de la República. El artículo 211 de la Constitución establece que la Junta en la organización del proceso electoral debe actuar con equidad. Bueno, eso se sacó a colación, pero no pasó de un alegato. Nunca porque los partidos no... pero es que no creen en las instituciones, porque van a ir al Tribunal Superior Electoral y van, digamos, a perder el tiempo, porque ahí saben que va a dictaminar en favor del gobierno. Es que las instituciones no funcionan. Pero en virtud del Tratado Iberoamericano, no solamente son competentes los tribunales nacionales, también los tribunales internacionales, porque habla de la cooperación internacional. Si no fuese así, no se estuviesen cuestionando gobiernos como el caso de Temer en Brasil, no hubiese ocurrido lo que pasó con Dilma Rousseff allá mismo en Brasil, y lo que ha habido es cuestionamiento con otros. Bueno, en el financiamiento ya también hubo consenso para otro retroceso. Es que los partidos, hasta ahora la ley disponía que el 25% iba destinado a educación de los miembros y de la ciudadanía. Formación. Y ellos lo están rebajando del 25 al 10%. O sea, le están quitando más de la mitad del dinero que teóricamente se iba a destinar a educación y a formación de los miembros. Yo me atrevo a asegurar que de aprobarse la legislación en cuestión, o sea, la ley de partido como está propuesta, sobre todo en lo relativo al financiamiento, y entra en contradicción con lo que establece
la convenio iberoamericano sobre persecución de la corrupción y la impunidad, ¿usted va a ver acciones de inconstitucionalidad contra esa legislación? Bueno, en varios aspectos pudiera ser, pero ya algo positivo es que sí, hubo consenso, eso dijeron en el panel del jueves aquí los voceros de los partidos en la Cámara de Diputados, es que se pusieron de acuerdo para establecer límite a las pre-campañas, que tienen que ser en la propia circunscripción, que no puede ser con vallas ni Ese es un aspecto ni positivo. cosas sí, de dinero ni en la calle, ni caravanas, ni nada de eso, sí tiene que ser en asamblea, en reuniones de los partidos, y casa a casa y cara a cara. Eso es importante. importante. Es un pase de avance. Eso es importante y tendremos que avanzar a los niveles de que se elijan candidatos por circunscripciones, no en los casos solamente de los diputados, también de los regidores. Sí. ¿Por qué? Porque es una forma de no delimitar al espacio de la demarcación. Pero eso choca con el planteamiento que en eso tienen consenso de que sea la Junta Central Electoral que organice todos los procesos el mismo día. La diferencia hasta ahora ha sido si con padrón abierto o cerrado, pero todos dicen que sí, que el mismo día y la Junta Central Electoral. Pero usted que presidió una Junta Electoral tan importante como la de Santo Domingo Oeste, ¿usted se imagina la Junta Electoral computando las 40 y pico mil, si son 4 partidos, cada cargo lleva un derecho a 3 aspirantes a cada cargo y son casi 4.000 cargos, lo que tendrían casi 4.000 en la cargos elección municipal. En cada partido. 12.000 por partido. Si son 4 partidos, son 48.000. ¿Usted se imagina computándole a 48.000 personas cuánto sacó cada uno en boletas diferentes? No, es posible, porque la Junta, por ejemplo, en la última elección pasó 2 semanas para computar el voto preferencial a 200. No, 190 aspirantes diputados. Y no hubieron resultados creíbles. Y pasó 2 semanas para 190. ¿Cuánto pasaría para computar a 48.000 personas votos a cada uno? Es realmente muy cuesta arriba para organizar un proceso de esa Y sin embargo, ellos insisten en que es posible. Yo creo que tarde o temprano, al final se va a imponer el método que parece que va a aplicar el PRM, de fijar cada partido su fecha de convencional o de primarias, porque va a ser muy cuesta arriba para la Junta. Y que cada partido cuente sus votos. Exacto. Aunque la Junta puede colaborar, incluso pudiera ser que la Junta organizara la mesa y todo, pero que cada partido haga su propio cómputo. Pero con relación a lo del tipo de primaria a realizar para selección de las candidaturas, yo estoy elaborando un material que se lo haremos llegar, con mi opinión definitiva con relación a las 3 modalidades, la modalidad cerrada, la modalidad abierta y la ecléctica. Yo digo la ecléctica, la semiabierta. La semiabierta. De paso, lo que ha tenido alguna vigencia es la semiabierta, sí, que dicen los partidos que han excluido a los que están en los padrones que ellos conocen de otros partidos, que han tenido los padrones de otros partidos, entonces al universal lo cruzan y excluyen a todos los que parezcan en otros padrones de otros partidos. Porque en los procesos, es el que llaman semiabierto. Porque siempre hay que el que no está en ningún padrón, por ejemplo, un ciudadano como yo, pudiera ir a votar en un partido si quisiera. Pero eso es la minoría que va a ir a votar si no está inscrito en ese partido. Los que sostienen el método de primarias abiertas dicen que un partido no se va a arriesgar a mandar a una militancia a votar por un candidato de otro partido, porque eso significaría disminuir fuerza a lo interno para demostrar que... No, sus militantes no, pero sí pueden comprar gente o utilizar, por ejemplo, el poder de las tarjetas para gente que no va a ir a votar de ninguna manera, incentivarlo a ir a votar para que voten en otro partido por un candidato que el poder quiera que triunfe. Eso sí es posible. No, en lo que hemos visto en los últimos 12 años, todo es posible desde el punto de vista del poder en el... Y del uso de los recursos del Estado. Ahora bien, yo insisto y quisiera que la sociedad civil, que ha actuado de manera transparente y siempre pendiente de los problemas nacionales y sobre todo de los casos de corrupción, esté muy pendiente al caso del financiamiento, que es el aspecto nodal de la ley de partidos. Bueno. Es el aspecto nodal y no debe posponerse a la ley electoral, porque lo que va a producir es que la gente pierda el interés, ya ha aprobado la ley de partidos. Pero doctor, pareciera ser que toda esta discusión, todo este debate es inútil porque hay un solo gran elector, el comité político del PLD,
que tiene congelado Tiene durante congelado la varias prórroga. semanas. La comisión no se ha reunido esperando que el comité político del PLD decida qué es lo que quieren. Cuando ya todos Y los partidos... para mañana lunes están convocados el comité político, una segunda convocatoria formal, porque ya hubo una hace 2 semanas que fracasó, que no pudo abordar el tema o acordar. Es el comité político el que decide, de un partido, el que decide cómo va a ser la ley de partido. Esa es una muestra más de la falta de institucionalidad en el país, de la falta de institucionalidad, falta de confianza en las instituciones. Por eso es que estamos en la posición que ocupamos en el índice de credibilidad en los partidos no, en los políticos y en los niveles de corrupción en el país. Sí, cuando se aborda por, ¿cómo se llama?, por capítulos en el último, en el aspecto institucional, es que la República Dominicana está peor situado en los elementos institucionales. Y ahí estamos en el pilar institucional, en la posición 123 entre los 137 países en el último informe de esta semana, que dado a conocer esta semana por el Foro Económico Mundial. El índice de competitividad global. En la posición 129, en el último. El año pasado estábamos en la 123 y pasamos a la 129 de 137 países. Pero ¿cómo se puede pensar que... Hay 8 países en peor posición nada más que nosotros, entre 137. Pero ¿cómo puede haber institucionalidad? ¿Cómo puede creer en la institucionalidad si del poder electoral demandan los demás poderes? Y en el proceso electoral pasado se designó un ministro como jefe de campaña en cada una de las provincias y la Junta Central no se dio por enterado. Bueno, ni la Junta ni mucha gente que habla de la democracia en la República Dominicana se dan por enterado de que eso es un abuso del Estado, que los ministros sean los jefes de campaña y cuando más está en juego la reelección del jefe de los ministros. Y se lo impusieron en el 2012 a Hipólito Mejía y en el 2016 a Luis Abinader. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecer la presencia de Odelis Matos Flores, abogado con estudio de asuntos electorales y que fue presidente de la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Reiterarle mis agradecimientos.